Trabajo de base de datos. TIC 4. Profesor: Óscar Salgado. Alumnos: Domínguez Alvarado Luise. Morales Muñoz Citlali. Introducción. Una base de datos o banco de datos en ocasiones abreviada con la sigla o con la abreviatura BD, cerrar paréntesis, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos o banco de datos en ocasiones abreviada con la sigla o con la abreviatura BD, cerrar paréntesis, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviados SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se encuentran protegidos. ¿Cómo hacer una base de datos en Access? Conocer Access. Crear una base de datos mediante una plantilla. Crear una base de datos sin plantilla. Copiar los datos de otro origen en una tabla de Access. Importar, anexar o vincular a datos de otro origen. Abrir una base de datos de Access existente. Crear una plantilla personalizada en blanco. Gestión de datos. Se compone de todas las disciplinas relacionadas con gestionar los datos como un recurso valioso. La definición oficial suministrada por DAMA es que la gestión de recursos de datos es el desarrollo y ejecución de arquitecturas, políticas, prácticas y procedimientos que gestionan apropiadamente las necesidades del ciclo de vida completo de los datos de una empresa. ¿Qué es VozMe? Nos permitirá convertir cualquier texto que deseemos en voz y en formato MP3, en el idioma que elijamos, disponibles: español, italiano e inglés. Fin.